Me preguntan qué opino yo del movimiento que se está proponiendo para el día 9 de marzo de 2020, en el que se nos invita a nosotros las mujeres a quedarnos en casa, a no laborar, a no hacer quehaceres en casa, a no hacer uso de redes sociales, para como desaparecer de la faz de la tierra y que la humanidad entera se tome conciencia de la importancia y la contribución que tenemos con el mundo. Entonces, yo lo que puedo decirte es que me encanta iluminar y aprovechar cualquier oportunidad para hacernos más conscientes de nosotros mismos. Somos vibración en un universo vibratorio en el que percibimos a través de los sentidos todo lo que escuchamos, todo lo que miramos, todo lo que probamos, todo lo que olemos, todo lo que pensamos, es una interpretación vibratoria en base a cómo nos sentimos. Entonces, considerando eso, podemos entender que no podemos pensar más allá de lo que sentimos, o sea, lo que sentimos rige, está antes de cualquier acto, antes de cualquier cosa está el cómo nos sentimos. Y número dos, ¿dónde ponemos la atención, ponemos la energía? Y donde ponemos la energía, en eso inevitablemente nos convertimos. Si nos vamos a la historia, estos movimientos feminista, digamos, antes se le decía a los hombres como que se conocen actualmente como afeminados. Ya fue posteriormente, por ahí de 1872, que empiezan estos movimientos por la igualdad de la mujer, para que pudiéramos estudiar, para que tuviéramos derechos, más adelante para que pudiéramos votar. Y entonces toda esa historia está como rodeada o bañada de lucha, de sufrimiento, de resentimiento, de esta idea de injusticia, de que la mujer trabaja más pero gana menos económicamente y en cuestión también de reconocimiento. Entonces está como la mujer sometida en esta idea de opresión, maltrato, donde es denigrada, y que eso beneficia a los hombres, les permite mantener el patriarcado en el cual aparentemente nos pueden dominar. Entonces, ese tipo de realidad, recuerda, todo en este plano está hecho de átomos. El átomo es 1% materia, 99% es energía, es campo invisible. Así que hilos invisibles nos unen a todos en esto. Años después siguen habiendo estos movimientos. En 1975 la ONU ya hace este Año Internacional de la Mujer, ella denomina el 8 de marzo como la celebración en favor de las mujeres y las niñas. En el 95 también se hace una hoja progresista para empoderar precisamente a las mujeres y a las niñas. Y años después seguimos inmersos en esa lucha. Es una lucha de poder. Es esta idea constante de que no es justo y tenemos que alzar la voz, tenemos que forcejear con el sistema para que nos tome en cuenta, para que nos valore, para que nos pague lo mismo, bla, bla, bla. No logramos comprender que todos, hombres y mujeres, somos masculino y femenino en lo interno. Y que estos hombres que al parecer salen favorecidos por este menosprecio a las mujeres, también han tenido que pagar el precio de someter, de rechazar su parte femenina. Ellos han tenido que renunciar a ella, la han tenido que hacer a un lado, porque si no son muy mal vistos. Actualmente hay muchos chavitos, muchos jóvenes que ya tienen desarrollada más esta parte como de sensibilidad, como de vulnerabilidad, y son mal vistos
porque lo que cuenta es el éxito, la lucha, las mismas mujeres. Muchas veces dicen, me he caído varias veces, pero siempre me levanto más fuerte. Se habla una y otra vez de lucha y de fuerza. No se habla de el poder, el verdadero poder de lo femenino, que nos permite hacer las paces con nosotros mismos, que nos permite abrir el entendimiento, porque recuerda que entender es expandir en lo interno, ir más allá de lo que creemos saber. Si donde ponemos la atención, ponemos la energía, y donde ponemos la energía en eso, inevitablemente nos convertimos. Entonces, poniendo la atención en injusticia, haciendo comparación, entrando en esta competitividad, que todo eso son elementos de lo masculino en todos nosotros. Entonces estamos expandiendo ese tipo de realidad, estamos contribuyendo con nuestro miedo, nuestro enojo, nuestra impotencia, nuestra sensación de menosprecio, de rechazo, porque todo aquello que resistes persiste. No nos damos cuenta que somos nosotros notando ese tipo de realidad. Y la etimología de nota señala a somos nosotros percibiéndolo, somos nosotros recordando, somos nosotros reconociendo, somos nosotros marcados por ese pasado, incapaces de tener una visión más grande, incapaces de poner nuestra atención en lo ya ganado, por ejemplo, incapaces de decir, bueno, antes era una mujer en el aula en la cual había 20 hombres. Ese momento fue histórico y era bravo, por fin se había conseguido algo, pero no tardó en regresar a nosotros esa sensación de injusticia y malestar, porque nada más una y 20 hombres no debería de ser así. Y entonces empezamos a luchar otra vez para conseguir que más mujeres, y entonces después ya había 5 mujeres en el salón y 20 hombres, y seguía esta misma idea de comparación, competitividad, buscar la igualdad. Y en esa búsqueda de igualdad nos cegamos y no nos damos cuenta que seguimos alimentando el miedo, el resentimiento, la idea de injusticia, el dolor, el odio. Y todo esto que también nos ciega y no nos permite ver que, pues sí, a veces andamos luchando para que no maltraten a los viejitos, o luchamos para que no maltraten a los niños, o luchamos en cuestiones de razas, ¿no? Los negros maltratados, en Estados Unidos se dice que no tienen las mismas oportunidades que los blancos, los judíos siendo maltratados, los musulmanes actualmente siendo señalados y marcados. Si nos vamos a esta visión de injusticia, la hay en muchos lados. La pregunta es, ¿vamos a seguir expandiendo ese tipo de realidades o vamos a comprender que han existido desde el principio de los tiempos y que si seguimos mirando las cosas de esa manera, seguimos desde esa misma perspectiva creando esta percepción y desde esa percepción creando nuestra propia experiencia? Sin hacernos siquiera la pregunta, ¿será ese el camino? ¿La lucha por la fuerza? ¿O pudiera haber otro camino completamente diferente?